orar. Orar es algo que debe venir de nosotros, de nuestro corazón, el deseo de comunicarnos con Dios, hablarle a ese Dios maravilloso y decirle: aquí estoy, y darle tu nombre. Él te conoce, y hablar con Él con amor, con gratitud, con respeto, pero también entendiendo que a Él debemos decirle cuando nos equivocamos y debemos pedir su perdón a través de Jesús. La oración nos une a Dios y la oración nos acerca a Dios. En la Biblia está lleno de ejemplos de oración, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Vemos cómo Nehemías oró por su pueblo antes de emprender el viaje para reedificar los muros. Vemos a un Moisés que aún le dice al faraón cuando la plaga de las ranas estaba afectando a Egipto: dígame usted cuándo debo ir a orar por ustedes. Y es uno de los primeros momentos donde aparece la palabra literalmente oración en la Biblia, en el libro de Éxodo. Pero antes del Éxodo ya Dios se comunicaba con el hombre y el hombre clamaba a Dios. Pero hay un momento donde es un diálogo, una conversación, es un respeto también, como Moisés cuando va a la zarza que arde y no se quema. Hay un diálogo entre Dios y este hombre al cual Dios conoce, pero este hombre no conoce a su Dios. Muchas veces cuando vamos a orar nos puede pasar algo similar. Dios nos conoce, desde antes de nacer nos conoce, pero muchas veces nosotros no tenemos esa claridad de quién es Dios. Él sabe todo de ti, pero tú sabes muy poco de Él. Por eso el orar a veces se torna un poco complejo, porque Dios sabe tanto de nosotros y Él ve todo lo de nosotros, mas nosotros, en un acto de ignorancia humana o de falta de formación o de conocimiento o de humildad, no vemos a Dios. La misma Biblia dice que los cielos cuentan la gloria y la grandeza de Dios. Cuando vemos los cielos, no vemos a Dios, mas Dios es el creador que ha creado ese firmamento. Cuando vemos la vasta mar, no vemos a Dios, mas Dios es el creador de ese mar. Dios es el creador. Y cuando aprendemos a verlo en esas cosas, aprendemos a verlo en las cosas más cercanas, como el que tiene un bebé ve a un niño y en la cara de ese niño, en su inocencia, en su simpatía, en su humildad, pero también en su delicadeza y fragilidad, vemos a Dios. Porque Dios es grande, fuerte y poderoso, pero también amoroso, cariñoso, cuidadoso. Por eso hablar de orar es algo muy amplio y vamos a tratar de sintetizarlo y de hacerlo algo más llevadero, viéndolo a través de ejemplos. Hay un personaje bíblico muy conocido que en la Biblia hay un pasaje donde nos facilita de que está bastante cerca. Vamos al libro de Crónicas, donde aparece la historia de Ezequías. Y Ezequías ora y está seguida en esta versión porque también está en el libro de los Reyes, también está en el libro de Isaías. Sin embargo, aquí en Segunda de Crónicas 32 lo encontramos consecutivamente cuando él ora. Y vemos en Segunda de Crónicas 32 que Senaquerí invade Judá. ¿Y qué hace Senaquerí? Envía mensajeros, envía amenazas, amenaza al pueblo, amenaza al rey y les hace entender que ellos son débiles delante de él, y ciertamente lo eran en lo humano. Mas sin embargo ellos creían en Dios. Hay una porción ahí en Segunda de Crónicas 32:9 para entender el proceso que se estaba viviendo, que nos dice: después de esto Senaquerí, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías, que entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén:
Delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Sennacherib envía una amenaza, pero al mismo tiempo le hace un recuento histórico real. No les está mintiendo, les está diciendo la verdad. Sus padres, los padres de Sennacherib, todo reino y territorio que invadieron, lo destruyeron, lo conquistaron, tomaron su riqueza, y aunque tenían dioses esos reinos y ninguno de ellos tenía a Jehová por Dios, esos dioses no lo pudieron ayudar. Él les está diciendo la verdad. Y él les está retando y le está diciendo al pueblo, piénsenlo bien, si venció mi padre, si vencieron mis familiares anteriormente, así como él estaba venciendo también a esos otros pueblos que eran fuertes, que eran poderosos, ¿por qué ahora ustedes en Jerusalén se resisten si son una ciudad más pequeña, un pueblo más pequeño, con un ejército que ya está rodeado? Ya Jerusalén estaba en ese momento rodeada. Y en ese momento él les manda a decir, no se sigan resistiendo, acepten que ya perdieron, acepten que los voy a conquistar, ríndanse y tendré misericordia. Fíjese que en ese momento él no está mintiendo. Todo lo que él le está diciendo es verdad. Sus padres y él habían vencido a todos los demás pueblos. Y él le mandó ese mensaje porque él iba en camino a Jerusalén. Él iba en camino a esa ciudad que ya estaba rodeada. Pero al tener una gran muralla, la muralla los había resguardado. En ese punto, el pueblo está dentro. En ese momento estaba reinando el rey Ezequías. Incluso Sennacherib le menciona de que ese Ezequías había eliminado a todos los demás dioses y solo había dejado a un Dios, a Jehová. El pueblo anteriormente era politeísta y tenía muchos dioses y cada quien adoraba al Dios que quería. Nos narra la misma Biblia que en cada esquina de la ciudad había un altar a un Dios. Él llega, Ezequías, y rompe con eso. Elimina todos esos altares, elimina los lugares altos de sacrificio a otros dioses y guía al pueblo a adorar solamente y únicamente a Jehová. En ese momento es una batalla humana, pero al mismo tiempo es una batalla de en qué yo creo, a qué Dios le he creído. Mi Dios podrá con el Dios de Sennacherib, que ya ha vencido en todos los pueblos. El Dios de Ezequías, que en ese tiempo tenía a su lado al profeta Isaías. El Dios de Isaías y de Ezequías, en el cual ellos han creído, los podrá defender, los podrá librar. Sennacherib, claro está, le dice que no. En ese punto dice él, en el versículo 15, dice Sennacherib, capítulo 32 de Segunda de Reyes, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Fíjese que era una amenaza basado en hechos históricos y reales, en el pasado reciente y en lo que estaba pasando en ese momento. Habían invadido todo el territorio, rodeado la ciudad y el ejército estaba dentro de la ciudad, lo que quedaba, pero fuera no podía salir. Por lo tanto, la invasión estaba en avance y en apariencia la batalla se estaba perdiendo, no ganando. Qué difícil para el rey, para el pueblo, para el profeta recibir estos mensajes. Los suministros se habían cortado, ya no estaba llegando alimento,
Solo se podía consumir lo que había dentro de la ciudad, por lo tanto había escasez, había hambre. Estaban viviendo momentos difíciles. Dice el 17, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Él escribió cartas y la lanzaban hacia adentro de la ciudad, al igual que durante todo el día, en la misma lengua de ellos, de los judíos, le estaban vociferando lo que decían esas cartas. Digamos que era un bombardeo sistemático, era una campaña mercadológica que tenía Senaquerib para que la gente se rindiera. Él no quería quemar la ciudad, él quería la ciudad. Por eso tanta insistencia, porque si no, él le hubiera prendido fuego a todo y ellos hubieran tenido que salir, si Dios lo permitía. Pero Senaquerib quería la ciudad como un trofeo. Y ahí es donde está el detalle. Él no quiere destruir la ciudad, pero si lo tiene que hacer, lo va a hacer. Ese momento de tranque, de complicación, de dificultad, cuando no se ve salida, no se ve solución, es muchas veces el momento donde el creyente ora. Y no estamos hablando de cualquier oración, porque seguro que cuando el ejército se acercaba de Senaquerib a rodear la ciudad, ellos oraron. Seguramente en cada casa y cada persona, cuando vieron ese cerco de ejército contrario, sabían lo que iba a pasar, ellos oraron. Pero hay oraciones de oraciones. No es igual orar bendiciendo los alimentos que orar pidiendo para que alguien sea libre de la muerte. Esta era una oración de vida o muerte. Y en ese momento ocurre lo siguiente, dice el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Fíjese que aquí ya no está orando Ezequías en su casa, Isaías en la de él, el pueblo en cada lugar. No. Ellos se unifican en oración en lo que era el templo o los vestigios del templo. Hay una unidad de las dos personas que representan la autoridad política y la autoridad de lo que era la fe y lo religioso. En ese momento se unen para orar. Detrás de ellos, los ancianos, los cabezas de familia, la gente se unió para orar. Pero particularmente, la Biblia nos habla de que oró Ezequías y el profeta Isaías oraron por eso que le estaba aconteciendo. Y cada quien sabe qué le está aconteciendo hoy en su vida, en su casa, en su familia. Y dice el 21, y Jehová envió un ángel. Fíjese qué provocó la oración unificada en el día malo, el día de guerra, el día de la prueba, en el día del conflicto, en el día cuando no se ve otro camino. En ese día, esa oración unánime de Ezequías y el profeta Isaías, el que tenía la autoridad política como rey y el que tenía la autoridad espiritual, se unifican bajo una misma visión, en un mismo lugar, puestos de acuerdo. Esto es Antiguo Testamento, pero se pusieron de acuerdo. Y en ese momento claman a Dios. Y cuando claman a Dios, Dios responde. Dios responde. Pero responde cuando oran unidos, unánimes. Responde cuando logran ponerse de acuerdo. Muchas veces los cristianos están cada uno orando por algo diferente. Cuando nos ponemos de acuerdo en los temas cruciales, neurálgicos, principales, lo demás entrará en un orden.
Pero muchas veces estamos disueltos en muchas cosas, en las propias necesidades, mis propias situaciones, en que a alguien le duele la rodilla, a otro le duelen los riñones, cada quien está con un dolor diferente, un problema económico diferente, y se nos olvida que la bendición que viene de Dios desciende por la barba de Aarón y de ahí va cubriendo todo el cuerpo. Y muchas veces se nos olvida de que si Dios comienza ordenando desde la cabeza hacia abajo, cuando venga a llegar los pies, ya todo el cuerpo está sano. Qué importante es orar unánimes. Ese día ellos lo hicieron y respuesta salió del trono de Dios para ellos. Dice el versículo 21, segunda de Crónica 32. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios. Este rey perdió en un día lo que planificó durante meses, lo que hizo durante meses, venció en todos los reinos y llegó con todo su ejército a este lugar. Y esta pequeña ciudad, con este rey que no era poderoso, con un profeta que no era famoso y con un Dios en el cual solo creían ellos, destruyó todo el ejército con el cual él había conquistado medio mundo. ¿Cuántos ángeles envió? Uno. Dios necesitó un solo ángel, una palabra que él decretó, ve. Y ese ángel destruyó, dice literalmente, a todo valiente, a los jefes, a los capitanes, todos fueron vencidos. En ese momento el rey se vuelve vencido, derrotado. Ese Senaquerib que enviaba mensajes, ahora regresa solo y derrotado. ¿A dónde va? Al templo del Dios principal de él, a pedirle cuentas, a decirle por qué me dejaste perder, por qué fui vencido delante de este pequeño Dios. Y dice que entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada. Esa fue su respuesta. Allí lo mataron a espada sus propios hijos para quedarse con el trono. Y dice el 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Todo pueblo y nación cercano que escuchó lo que aconteció tenía que reflexionar y pensar, ¿qué es este Dios de Israel? ¿Qué poder tiene este Dios de Israel? Porque al que lo había vencido a ellos, ahora lo venció el Dios de Israel. El que había vencido contra ellos, ahora era derrotado en Israel. Nación más pequeña que ellos, sin ejércitos, numeroso. Sin embargo, al llegar a ese lugar, fue derrotado. Y dice la palabra ahí, así salvó Jehová. ¿Quién salvó? Jehová. Y salvó a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todas partes. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Préstele atención, los pueblos vecinos, al ver lo que había hecho el Dios de Israel a través de la oración de Ezequías y de Isaías, ahora iban a buscar el favor de ese Dios. Iban a buscar el favor de ese Dios que en ese momento el que los recibía humanamente era el rey Ezequías. Recibía los regalos, el oro, la plata, la mirra, el incienso, los telares, las caravanas de animales, todo lo estaba recibiendo Ezequías. Y los demás pueblos trataron de estar en paz con ellos y para eso llevaban presentes. Pero oiga qué sucede, si usted busca a la hora de la oración, estaban Ezequías e Isaías. Pero a la hora que usted lee aquí, ya no aparece Isaías, solo está Ezequías. Ezequías como rey toma una posición de rey,
pero se le olvida que la victoria fue espiritual, no de guerreros. La victoria no la dio el arco, la flecha, la lanza, la jabalina ni el escudo, la dio un ángel de Jehová. Y él sacó de todo proceso lo de Dios. Y se quedó él recibiendo pleitesía, honra, gloria, riqueza. Cuando esto lo leemos en el libro de Reyes o lo leemos en otros pasajes, quizás nos quedemos sin entender por qué enfermó Ezequías. Pero aquí nos lo da a entender. Y lo va a decir ahora más claro. Dice el versículo 24, ahí mismo. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. ¿De qué enfermó? De muerte. Pero en el versículo 23 nos dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido. Ezequías se engrandeció, pero ¿quién se debía engrandecer? Jehová. ¿De quién debió ser la gloria? De Jehová. Ahí debió estar Isaías, ahí debió estar el pueblo, ahí se debió estar levantando altar de adoración a Jehová, no a Ezequías. Ezequías no peleó, no luchó. Ezequías tomó la decisión correcta de unirse al profeta y juntos orar para que Dios tuviera misericordia de la ciudad, del pueblo, de la gente. Pero ahora en la victoria solo está Ezequías. Y fue muy engrandecido. Tengamos cuidado cuando el enemigo, a través de personas quizás bien intencionadas, fíjense que estos eran pueblos que no entendían de Jehová. Cuando estos pueblos llegaban con cofres de oro, cuando llegaban con especias, llegaban con caravanas de animales como presentes al reino, Ezequías debía estar con el profeta Isaías y decirle: todo esto no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Jehová. Y la gloria no se le dio a Jehová, y usted lo lee ahí en ninguna parte. No hubo celebración para Jehová, no hubo exaltación al nombre de Jehová. Solamente Ezequías engrandecido. Eso es peligrosísimo. La oración de Ezequías e Isaías había sido respondida, pero la gloria se quedó en Ezequías. Dice que en aquel tiempo enfermó de muerte, era una enfermedad de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Este pasaje de Segunda de Crónicas 32 nos explica lo que no nos explica en Isaías 38. Nos explica lo que no está explicado en el libro de los Reyes. En pocos versículos y de manera muy breve nos hace saber y entender que Ezequías se engrandeció él. Le robó la gloria a Dios, no exaltó al Señor, y eso trajo consecuencias. Dice que enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Dios lo sanó. Dios le respondió en su misericordia, pero aún Dios sanándolo, él seguía engrandecido. Si lo leemos en el pasaje de Isaías 38, vamos a entender que llegan los de Merodat Baladán, que lo hemos predicado en otro momento, con riquezas. A esto es que se refiere. ¿Y qué hace Ezequías? Los recibe, toma la riqueza, pero no da la gloria a Jehová. No te comas la gloria de Jehová. No hagas tuya la gloria de Jehová. No pongas primero tu exaltación y engrandecimiento antes que darle la gloria a Jehová. Es peligroso porque el rey Senaquerib no conocía de Jehová, no temía a Jehová, y como tal fue vencido, derrotado y muerto. Pero Ezequías sí sabía de Jehová, sí entendía de Jehová. Sin embargo, tan pronto fue librado, se olvidó del profeta Isaías, se olvidó de la adoración a Jehová
y comenzó a recibir las visitas de extraños de otros pueblos con presentes, con regalos, que lo adulaban, lo engrandecían, lo exaltaban. ¿Mas eso daba la gloria a Dios? No. Fíjese que él de nuevo ora, dice el versículo 24, y oró a Jehová en el medio de su enfermedad. Y de nuevo dice, les respondió y le dio una señal. Dios no solo lo sana, le da una señal de que va a vivir, no va a morir. Dice el 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Él de nuevo vuelve en sí. Y eso lo vemos en Isaías 38. Pero qué peligroso es cuando el Señor nos responde, y nosotros, que deberíamos ser los que conocemos y entendemos lo que Jehová espera de nosotros, en vez de darle gloria, en vez de devolvernos con gratitud y agradecimiento, lo que hace es que nos engrandecemos nosotros mismos y que el Señor reprenda eso. Fíjese que usted puede pasar una prueba muy fuerte. Dios te bendijo. ¿Dónde está la gloria de Jehová? Usted puede pasar un proceso familiar muy difícil. Dios te sacó, te libró, ayudó a tus hijos, te ayudó a ti, te ayudó en tu salud, te ayudó en tu trabajar, te ayudó en tu vida. ¿Dónde está la gloria de Jehová? Y hoy estamos hablando de orar. Porque orar tiene que ver con reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es que manda? ¿Quién es que domina, como dice la Biblia, sobre todos? ¿Quién es que gobierna? Sennacherib pensaba que era él y lo pagó con su vida. Pero si usted sabe, yo sé, como lo sabía Ezequías, que Jehová es el dueño de la tierra y su plenitud, que Él gobierna sobre todos, que tenemos que reconocer que el cielo gobierna. No nos podemos quedar con la gloria de vida a Jehová y a su nombre. Y ahí entra lo que es orar, agradeciendo. La oración de gratitud debe de estar acompañada de algo. En cada vida y cada caso es diferente. Quizás Dios ha hecho algo en tu vida, algo tan grande que tú no encuentras cómo darle gracias. Algunos dirán, haré un ayuno de un mes. Bueno, pero con que tú sufras un mes sin comer, ¿con qué le das la gloria a Jehová? El ayuno es para someter la carne y el cuerpo, no para exaltar a Jehová. Jehová no es exaltado con eso. Jehová tampoco es exaltado con que usted venga todos los domingos al culto con sus mejores trajes y ropas. Usted está engrandecido. La oración de gratitud y de exaltación al Señor no fluye de un corazón que se siente que no le debe a Dios. Y todo le debemos a Dios, porque si hoy estamos aquí es porque tenemos vida, y si hay vida y esperanza, pero es gracias a Dios. De cuántas cosas te ha librado el Señor, cuántas oportunidades nos ha dado a todos. Fíjese que Ezequías, aún siendo uno que luchó por erradicar la idolatría, aún dice la Biblia que él de su propia herencia reedificó las puertas del templo, reparó en gran parte el templo, de su propio recurso, no del reino, no de la riqueza del pueblo. Restableció el culto y adoración. Él sostenía a los levitas, sostenía a los sacerdotes, él, de lo de él, no de la riqueza del pueblo ni del reino, de lo de él. Él estaba agradecido. Pero cuando tuvo esta victoria, se engrandeció. Fíjese como alguien que está firme tiene que cuidarse de no caer, porque Ezequías estaba firme. Mas cuando vinieron todos los pueblos vecinos con presentes, con adulaciones, se envaneció. Muchas veces el enemigo va a venir a través de adulación, va a venir a través de malos consejeros, de falsos consejeros, de falsos amigos, de gente que te va a decir, este es tu tiempo, esta es tu hora, disfruta. No, este es el tiempo de darle la gloria a Dios, para que Dios sea que te dé lo que sigue, para que Dios sea que vaya delante de ti, para que cuando tú ores
Tu oración no sea envanecida. Dame más, quiero más, ahora necesito esto. Debería ser gracias por lo ya recibido. Gracias por la misericordia que tuviste sin yo merecerla. Gracias por lo que ha hecho, no solo por usted, por tu casa, tu familia, tu pueblo, tu nación. Hay que darle gracias y entender que hay una oración que es de gratitud. Y esa oración debería de estar en la boca de todo creyente entendido. Y esa oración no debe venir solo vacía. Debe venir con una acción que te lleve a ti a exaltar a Dios. Es como que usted ore, pero no adore. Debe adorar. Debe alabar. Debe cantarle salmos a su nombre. Pero también debe servirlo en su casa. Debe ser un doliente de los de su casa. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero usted las sabe y yo también. Si vemos este ejemplo, vemos como cuando el rey se olvida, inmediatamente viene la enfermedad. Pasa del versículo 23 al versículo 24 en 2 de Crónicas 32. Inmediatamente dice, y fue muy agradecido delante de todas las naciones después de esto. Y el versículo siguiente inmediatamente dice, en aquel tiempo enfermó Ezequías. Fíjese cómo la exaltación humana trajo enfermedad. La exaltación que te da Dios nunca traerá enfermedad. Pero la exaltación humana enferma el alma, contamina el corazón, nos lleva a tomar malas decisiones, a hacer malas alianzas, malos amigos, malas juntas. Nos lleva a olvidarnos de Jehová, a ponernos nosotros primero antes que Dios. Y para orar hay que orar entendiendo quién es el dueño de la fuerza y del poder, quién es el que da la vida, la retiene o la quita, quién es el que levanta y derriba, quién pone y quién quita reyes, Jehová. Quién da salud y quién la retiene también. Dios tuvo mucha misericordia con Ezequías. Ahora él supo desde muy joven buscar la manera de agradar a Dios. Pero las tentaciones llegaban a su vida. Dice ahí mismo en el 27, y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el oriente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Fíjese que Dios lo había engrandecido. Una vez lo engrandeció el hombre, una vez lo engrandeció Dios. Pero cuando lo hizo Dios, permitió que llegaran esos mensajeros de Babilonia, Merodac, Baladán. Y esos mensajeros vinieron a exaltarlo y vinieron a darle gloria al hombre, no al Dios que ese hombre servía. Fíjese que suena igual, pero no lo es. La gloria es de Dios, como lo hizo Daniel, que todo momento le dio la gloria a Dios. Hay hombres que le dieron la gloria a Dios, hay mujeres que le dieron la gloria a Dios. Ezequías en muchos momentos le dio la gloria a Dios, pero cuando ya había entrado en edad, cuando había sobrevivido al sitio de Sennacherib, cuando sobrevivió a la enfermedad de muerte del cual Dios lo libró, ahora había un momento de engrandecimiento. Y en ese momento, cuando llegaron los de Babilonia, fíjese que te habla de alguien con otras costumbres, otras culturas, otros dioses. Qué delicado, qué delicado. Daniel sirvió en Babilonia, mas no se contaminó con Babilonia. Se puede servir en Babilonia
sin ser un babilonio y sin corromperse con los dioses de Babilonia. Sí se puede. Daniel nos los da como ejemplo. Sin embargo, Ezequías fue probado por el Señor y literalmente lo dice ahí la Biblia. Dios no tienta, pero sí prueba. Hay momentos donde estamos en un proceso de prueba. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y dice, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Qué triste que el final de la vida de él es con una prueba. Y ahí dice el 32, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y de aquí todas están escritas en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con su padre y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén. Y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Si tuviéramos el tiempo, leeríamos Segunda de Reyes 20 y leeríamos también Isaías 38, donde nos explica qué pasó con Merodá-Baladán. ¿Por qué él falló en la prueba? Él no adoró los dioses de Babilonia, pero sí trató a los babilonios y les dio una honra que no merecían como idólatras que eran. Él cometió el error de tomar todas las cosas que habían en el reino, incluyendo el salón de los tesoros, el salón donde estaban las armas. Él todo se lo mostró a los babilónicos. Esos mismos babilónicos, pasados los 15 años que Dios había dicho, invadirían nuevamente y harían guerra nuevamente, pero esta vez el Señor no los libraría. Qué triste que él no entendió la oportunidad que Dios le dio. Usted y yo tenemos hoy la Biblia en la mano, debemos entender. Y el tema de hoy es la oración. Hay una oración de gratitud que no debe faltar en la boca del creyente. Y mucho menos del creyente y la creyente que ha sido bendecido por Dios, que pasaste por el valle de sombra de muerte y el Señor te libró. Que el Señor te ha dado un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Hay veces que te puede faltar algo, pero Dios te ha dado muchas cosas. Te ha ayudado en muchas cosas. Y aún en lo que fallaste te levantó. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Y una de las oraciones más importantes del día es cuando usted le da gracias a Dios. Es cuando usted lo honra, lo exalta. Y qué importante también entender los tiempos. Cuando usted pasa un proceso y Dios lo libra, usted está llamado a hacer una oración de gratitud. Usted está llamado a presentarse al altar del Señor con acción de gracias. Fíjese que en la antigüedad, cuando un niño nacía, los padres lo traían al altar, pero hacían una ofrenda de gratitud. Cuando terminaba la cosecha, cuando iniciaba la cosecha, imagínese usted que su oración de gratitud, usted la sazone con alabanzas. Gloria a Dios. Lo más triste es que usted no se sienta agradecido de Dios. Que usted no entienda de dónde proviene todo. De por qué a ti Dios te ha favorecido y a otros no. ¿Por qué tú viviste cuando otro murió en la prueba que tú pasaste? ¿Por qué Dios libró a tus hijos y a otros no lo libraron? Tenemos que entender cuando somos favorecidos. Cuando Dios ha hecho que Romanos 8:28 se cumpla sobre nosotros. Cuando estuvimos afanados, preocupados, mas el Señor nos sustentó, nos ayudó, nos libró. Amén. Por eso el primer punto en esta noche es la oración que tiene que ver con la gratitud. Ser agradecidos. Ser agradecidos siempre debe incluir algo más que simplemente orar. Hay que darle la gloria debida al nombre del Señor. Hay que decirle al Señor que por Él fue la victoria, que Él fue el que la dio. Hay que poner las cosas en orden y en su sitio. No es que lo merezcas, no es que tú te lo ganaste, es que Dios es bueno. Y en su misericordia nos ayudó. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Esdras. En el libro de Esdras vemos
otro tiempo y período seguido al de Ezequías. Este libro de Esdras inicia en el capítulo 1 diciendo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos, de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Quien dice esto es el rey de Persia. Y él está dando un decreto donde él reconoce que él llegó a reinar por voluntad de Dios. Si leemos más arriba, no en Esdras, sino en Segunda de Crónicas 36, 23, donde termina Segunda de Crónicas, dice: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Todos los judíos que habían sido llevados en ese proceso del exilio, y como le sucedió a Daniel y a muchos, ahora tenían 70 años después la oportunidad de retornar. Y retornaban no solo a su tierra, retornaban bajo una palabra del rey de que hay que edificar nuevamente el templo y la ciudad, y que el rey recibió esa orden. Históricamente hay 3 procesos de migración que ocurrieron en ese momento de diferentes partes donde se habían dispersado los judíos. Uno de esos regresos tiene que ver con Nehemías, que lo conocemos bien, que se ocupó de reparar los muros, pero otros se ocuparon de reparar y echar los cimientos para el templo. Qué importante es entender esto, que cuando Dios habla, hasta el que no cree en Dios escucha. Solo está el corazón que se dispone a escucharle. Ciro escuchó. Incluso Ciro hace suya la profecía de Jeremías y hace suya la palabra. Y él entiende que quien lo puso fue Dios, el Dios verdadero, y a ese Dios él le da su lugar, su respeto, libera a los de su pueblo y los envía a reconstruir. Dice el 5, entonces, de Esdras 1:5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Quién lo despertó? Mire, haga un alto. Qué importante cuando Dios es el que nos despierta por su espíritu. Estamos en un tiempo donde cualquiera ora. En las empresas, en las oficinas, hacen círculo de oración y se reúne gente de diferentes creencias. Y un día ora uno, otro día ora el otro, sin saber nadie en qué cree nadie. Pero ¿cuántos dioses son? Es uno el verdadero. Usted debe tener cuidado con eso. Debe ser entendido. Porque muchas veces aparece uno que te dice, yo siento, y comienza hasta a profetizarte, y ese tú no sabes ni quién es. Y comienza a decirte cosas como que fuera un horóscopo, que Dios lo reprenda. Debemos ser cuidadosos, entendidos. Y la gente dice, qué bonito, todos orando juntos. Qué peligroso. Yo lo veo como algo peligroso. Porque no creemos en lo mismo. Ni estamos siguiendo lo mismo. Algunos en su cubículo tienen una foto de una virgen, de un santo, una oración escrita, un pedazo de algo dentro de un libro. Otros echan un spray con agua que compran en el mercado. Pero es el mismo que está agarrado de la mano contigo, poniéndose de acuerdo, puesto de acuerdo alrededor del nombre, entre comillas, de Dios. Pero él está creyendo en su Dios, tú estás creyendo en el tuyo y el otro, nadie sabe en quién.
Dice el 6, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Cómo ofrecieron? Todo el que oyó lo que dijo el rey, sintieron muchos bendecirles con recursos para la edificación del templo. Pero le nació a ellos. Ellos no tuvieron que pedirles nada. Y dice el 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriadates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Buscó uno del linaje de los príncipes y le entregó toda la riqueza del templo. Ciro hizo algo que no hace nadie. Al gobierno y al reino que él había dominado, que durante 70 años habían dominado otros pueblos, ahora llegaba a su mano la corona de reinar. Y en vez de él retener, él devolvió. Él le devolvió a Jerusalén las copas de oro, todo lo que era utilizado para adorar al Señor. La mesa de los panes de la proposición, todo lo que estaba enchapado en oro, plata, les fue devuelto. Fíjese que todo esto ocurre sin que nadie amenace, ni le dé una palabra amenazante al rey. El rey mismo entiende, y la gente que los rodea obedece y no se queja, porque cuando Dios se mete en un asunto, Él va alineando a los entendidos. Por eso Daniel dice, los entendidos entenderán. No todos son entendidos, pero hay algunos que están llamados a ser entendidos, y los entendidos entenderán. Y dice, ahí comienza a detallar el 9, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro. Y ahí comienza un inventario de las cosas sagradas que le son entregadas. Ese es Sesbazar. Si usted traduce, ese es su nombre persa, pero su nombre en el lenguaje hebreo sería Zorobabel. Seguro que usted ha oído de Zorobabel. Y ese Zorobabel se convertiría en uno de los que lideraría ese éxodo a la inversa, ese grupo de deportados que regresaban ahora a su tierra. En Esdras 2 nos dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey le había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Cuántos regresaron en ese punto? Según el conteo, porque ahí te lo dice y es largo, te lo abrevio, son 42.360 personas que regresaron, adultos. Ese listado que usted ve ahí, son 42.360 personas. Y eso eran solo los hombres. Ahí no están los niños, ahí no están las mujeres, ahí no están los ancianos. Esos son los hombres. Fíjese qué complejo, 42.000 personas, eso es un pueblo. Eso es un pueblo en sí mismo. Administrar lo que es el retorno de una cantidad de personas así, caminando en carretas con rebaños, y encima de eso portando riqueza, porque llevaban todas esas cosas de oro y plata que el rey les había dado, más todo lo que le había dado la gente. Este pueblo que ahora retornaba era un pueblo que había sido probado. Y si seguimos leyendo, si va por ejemplo al versículo 64, dice del capítulo 2 de Esdras, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos, siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, y ahí te sigue el conteo.
Dice el 69, según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Amén. El pueblo regresó, ocupó su tierra. La ciudad dada a los sacerdotes desde los tiempos de Josué fue ocupada nuevamente. Y ahora venía el proceso de restaurar el culto de adoración a Jehová y reparar el templo y los muros. Fíjese que este proceso es parecido al de Nehemías, porque en sí lo es. Dice el capítulo 3, restauración del altar y del culto. ¿De qué es lo primero que se ocupan? ¿De sembrar la tierra? ¿De hacer un censo? No. Lo primero que se ocupan es de restaurar la adoración al Señor y de organizar a los que van a adorar al Señor. Cuando el pueblo no está cerca de su Dios, se va a acercar a cosas malas. Van a venir los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones, las malas asociaciones. Van a encontrarse con pueblos, con otras costumbres y van a ir a hacer lo que ellos hacen. Van a emparentar con esas mujeres de esos pueblos y ahí van a venir los problemas. Por eso, para hablar de oración hay que hablar del orden, de qué es importante. Porque cualquiera arranca una oración, cualquiera comienza a decir, el Señor te bendiga y te guarde. Usted es sacerdote para hacer la oración sacerdotal. Ahora todo el mundo hace la oración sacerdotal. Veo gente que la sube, que la comparte. Usted es sacerdote para hacer oración sacerdotal. Usted está en el tiempo levítico, en el davídico. Estamos en los tiempos de la gracia. Y para usted bendecir a otros, usted tiene que reflexionar. Si bíblicamente en este tiempo de la gracia, usted tiene esa disposición y posibilidad de bendecir. Debe de entenderlo. Una madre puede orar por sus hijos y bendecirlo. Claro que sí. Un padre también. Un abuelo también. Ahora, usted bendecir extraños. Usted debería orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Para que en el nombre de Jesucristo, Jesucristo tome control y bendiga a esa gente. No usted, no yo. Porque usted y yo no bendecimos. El que bendice es Cristo. El que salva es Cristo, el que liberta es Cristo. Dice ahí en Esdras 3, versículo 2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová. Holocausto por la mañana y por la tarde. ¿A qué hora hacían holocausto? Al amanecer y al acostarse. Al caer de la tarde, ellos levantaban adoración al Señor. Era un momento de escasez, de incertidumbre, donde regresaban a su tierra, pero esa tierra había sido conquistada por otros reinos. Ahora había gente que decía que era dueño de eso, que lo había ocupado. Usted ha visto lo que pasa en nuestro país cuando ocupan una tierra. Vaya a sacar, que ni el ejército puede a veces. Ellos ahora regresaban por su tierra, pero esa tierra estaba ocupada. ¿Y qué sucede? Y lo podríamos ver en el libro de Jeremías. ¿Quién lo ocupó? Los esclavos, los pobres, los que habían sido, lo dejaron ahí suelto. Y ellos ocuparon la tierra. Y ahora eran los que estaban labrando esa tierra. Pero no temían a Jehová. Adoraban otros dioses. Y dice el 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Diga, cada cosa en su día. ¿Por qué hoy en este tiempo de la gracia
El cristiano no entiende que hay día de algo o tiempo de algo. Lo resolvemos fácil diciendo todos los días son de Dios y todo es de Dios y todo es para su gloria. Bueno, pero ahí entra el que usted puede trabajar de lunes a domingo y los 7 días son de Jehová y usted ningún día se congrega, ningún día lo sirve, ningún día lo adora, ningún día es para orar, ningún día es para reunirse con su familia de la fe y levantar manos al cielo a adorar a Dios. Dice ahí, y me impacta, porque es una frase que resume todo, cada cosa en su día. El día del Señor, el día de santa congregación, el día de reunirnos. Tu familia, tú, el creyente, debe tener sus tiempos para con Dios. El día que usted adora, el día que usted da gracias. El día que usted reúne a sus hijos y a su familia y le dice, este día como familia le vamos a dar gloria a Dios, vamos a la casa de Dios. ¿Qué día es el día de Dios para usted? Hay discusiones que si es el sábado, que si es el domingo. El problema que tenemos es que esta generación no tiene ni sábado ni domingo, ninguno es. Los domingos estudian, los sábados estudian, los sábados trabajan, los domingos trabajan. Hermano, ¿por qué usted no se está congregando? Porque yo estoy trabajando los fines de semana. Bueno, y también el martes y también el miércoles. Al final, el día que tienen libre, no lo quieren gastar en el Señor. El día que tienen libre es de ellos. Y dice la Biblia que el día libre lo dejaron fue para el Señor. Fíjese qué importante es tener el tiempo y el orden de las cosas. Porque ¿cuándo es el día de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Usted va a esperar el día malo, el día de la prueba y el día del conflicto para que sea el día de Dios. No, ese no es el día de Dios, ese es el día de la prueba, el día del conflicto y el día de que usted quiere que Dios tenga misericordia de usted. Dice la palabra, en ese proceso que ellos vivieron de restablecerse, dice el versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Aún no estaba puesto el cimiento y ya ellos estaban ofreciendo holocaustos a Jehová. Cuando Dios es primero, lo primero que vamos a buscar es cómo darle la gloria y las gracias a Él. Cómo exaltarlo a Él, cómo buscar su protección, su ayuda, su socorro. Por eso es importante todos los días al levantarnos sacar ese tiempecito para Dios. Al acostarnos sacar ese tiempo para Dios. Pero tiempo de calidad. No tiempo medido, son 2 minutos, son 5 minutos, son 3 minutos. Hay unas oraciones y hay hasta unos libritos que dicen que 1 minuto con Dios y ¡pam! En 1 minuto te matan. Pero es que usted no puede limitar a Dios. 1 minuto, un versículo, una oración y me dormí, me acosté. Pero es que a Dios usted no lo puede sujetar. Porque usted lo necesita el día entero. ¿Por qué entonces para darle gloria usted lo va a limitar a 1 minuto con Dios? Dice el 7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano. Fíjese que ellos comenzaron los preparativos para reconstruir. Pero este era un pueblo que había regresado, donde ellos no habían acomodado ni ordenado todavía sus casas. Sin embargo, a primera intención, ellos habían puesto la voluntad de hacerlo de Dios. Es diferente a lo que leemos en Ageo, que cada uno está en su casa. Y su casa está muy adornada, muy preparada y muy bonita, pero nadie se ocupa del templo de Dios. En el tiempo de Esdras vemos que la gente estaba muy metida con que se organizara todo lo que es de Dios. Y dice el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron
Zorobabel, hijo de Solatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Qué iban a hacer ellos? Activar la obra de la casa de Jehová. Tomaron los levitas que eran de 20 años hacia arriba. Menos no. Por eso se buscó a todos los jóvenes y se le dio oportunidad a los adultos para que trabajasen en la edificación del templo del Señor. Y habla de activar. La palabra activasen es una de las pocas porciones de la Biblia donde está. Activar algo es tomar algo que está apagado, que está muerto, y encenderlo y darle vida. Muchas veces tenemos que entender que la activación vino por dónde. Dice que activaron a los sacerdotes, a los levitas, a los que les asistían. Fíjense que se comienza la activación por los que llevan la palabra, los que llevan la oración, los que llevan la adoración, los que sirven en la casa de Dios. Ahí comienza la activación. ¿Dónde vino la victoria sobre el rey contrario? Vino de la oración de Ezequías e Isaías. Qué importante es entender esto. Muchas veces la oración saldrá, como dice la palabra, del altar de Dios. Pero a veces nos olvidamos de esa importancia, nos hacemos individuales y se nos olvida que somos parte de un pueblo, de una familia de fe, del pueblo de Dios. Somos parte de los que creemos en el Dios verdadero y tenemos que estar unánimes y tenemos que tener cómo reunirnos en esa unanimidad a orar, a clamar, pero también a dar gracias. Dice el 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Amén. Fíjese que se estaba construyendo y mandaron a los sacerdotes y levitas a ponerse las ropas de gala, las ropas sacerdotales, que buscaran los instrumentos musicales, y mientras uno de los que estaban activados comenzaban a trabajar, se adoraba y se alababa a Dios. Se cantaban salmos a su nombre. Se declaraba sobre su grandeza. Si usted tiene una Biblia con concordancia, ahí le va a dar el Salmo 105, el 106.1, 107.1, 118.1, 136.1, Jeremías 33.11. ¿Por qué? Es que las cosas de Dios son hechas